Listo. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar hoy día acerca de gases 2. Entonces, para recordar lo que estábamos viendo en la clase pasada, porque esta parte sí es bastante preguntada en su examen y muy posiblemente les van a preguntar de igual manera, ¿no? En este ciclo. Así que, ojo con esta parte, ¿no? Recordemos los volúmenes pulmonares. ¿Cómo yo podía calcular los volúmenes pulmonares? A través de una prueba, ¿verdad? Una prueba que se denominaba como espirometría. Entonces, recordemos que la espirometría se dividía en dos, una simple y una forzada. La forzada hablaba sobre otros temas que, bueno, no viene el caso el día de hoy, mientras que la simple es la que me permitía poder hallar estos volúmenes, los cuatro volúmenes principales, ¿no? Entonces, vamos a ver esos volúmenes. Comenzábamos con el volumen tidal. ¿Qué era el volumen tidal? Era cuando yo tenía una respiración tranquila, es decir, una inspiración y una expiración tranquila. Eso lo íbamos a denominar como el volumen tidal. El volumen tidal también se denomina como volumen corriente o volumen de vaivén, ¿ya? Esas son sus otros nombres, ¿no? Volumen corriente o volumen de vaivén, ¿ya? ¿Y cuánto valía aproximadamente el volumen tidal? 500 mililitros o 500 centímetros cúbicos, ¿ya? Ese es el volumen tidal. Ese es nuestro primer volumen. Entonces luego yo tenía que inspiraba, expiraba, inspiraba, expiraba a volumen corriente, es decir, una expiración tranquila. Luego yo inspiraba, expiraba, seguía expirando por debajo del volumen corriente y eso ya que era el volumen de reserva expiratorio. ¿Ya? Entonces, el volumen de reserva expiratorio es lo que yo puedo expirar luego de un volumen corriente, es decir, yo expiro de manera forzada, digámoslo así, ¿ya? ¿Y esto cuánto valía aproximadamente? Teníamos un rango, ¿no? Pero vamos a tomar el menor valor, que en este caso sería 1100. Igual ocurre con el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Yo inspiraba, yo expiraba, inspiraba, expiraba, inspiraba a volumen corriente, y si yo inspiraba por encima de eso, ya correspondía a lo que era el volumen de reserva inspiratorio. Es decir, una inspiración máxima, ¿no? Una inspiración forzada. ¿Y cuánto valía ese volumen? Aproximadamente 3000, ¿no? Y era un rango, como les digo. Los valores tenían un rango, pero vamos a tomar el valor más pequeño, ¿ya? En este caso 3000. Luego tenemos, bueno, nos falta un volumen más, ya tenemos volumen corriente, tenemos volumen de reserva inspiratorio y tenemos volumen de reserva expiratorio. Entonces volvemos, yo inspiro, expiro, volumen corriente. Inspiro, expiro, sigo expirando, volumen de reserva expiratorio. ¿Y qué es el volumen residual? El volumen residual vendría a ser el volumen que queda en los pulmones luego de realizar una expiración máxima, es decir, después de un volumen de reserva expiratorio. Por lo tanto, ¿cuánto es el volumen residual? Aproximadamente 1200. Entonces, ya tenemos nuestros cuatro volúmenes, ahora podemos calcular las capacidades pulmonares, ya que simplemente tenemos que sumar cada una de ellas. Igual, vamos a tener cuatro capacidades. Capacidad inspiratoria, capacidad residual funcional, capacidad vital y capacidad pulmonar total. Entonces, la capacidad inspiratoria, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la suma del volumen de reserva inspiratorio, por eso capacidad inspiratoria, volumen de reserva inspiratorio, más ¿quién? Más el volumen corriente. Entonces, yo sumo eso y aproximadamente me va a salir 3500. ¿Por qué? Porque el volumen de reserva inspiratorio vale 3000 y el volumen corriente 500, 3500. Luego, si yo quiero conocer el volumen de aire que queda en los pulmones, o el volumen, claro, el volumen de aire que queda en los pulmones luego de un volumen corriente, yo que tengo que sumar el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. ¿Y eso qué vendría a ser? La capacidad residual funcional. Por lo tanto, la capacidad residual funcional se va a hallar mediante la sumatoria del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. ¿Y esto cuánto me da? Me da aproximadamente 2300 mililitros, ¿no? 2 mililitros de mililitros. Y ya solo nos quedaría dos volúmenes, o perdón, dos capacidades. Uno que sería la capacidad vital, que sería cuando yo inspiro al máximo y exhalo al máximo, ¿ya?
Entonces, si yo inspiro al máximo que estoy hablando de un volumen de reserva inspiratorio. Si yo expiro al máximo, que estoy hablando de un volumen de reserva expiratorio. Pero hay un volumen que nos faltaría, sería el volumen tidal. Por eso la capacidad vital vendría a ser la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio más volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva expiratorio, más volumen corriente. ¿Y eso cuánto sería? Aproximadamente 4.600 mililitros. Finalmente, la capacidad pulmonar total vendría a ser el volumen máximo del cual se puede expandir los pulmones. O sea, tengo que sumar todos los volúmenes que tengo. Volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, volumen corriente y volumen residual. O también puedes decir que a la capacidad vital le vas a sumar el volumen residual. ¿Y esto cuánto te da? Aproximadamente 5.800, ¿no? Y eso vendría a ser nuestros volúmenes y capacidades pulmonares. Ténganlo en cuenta porque va a ser muy preguntado. Bueno, ahora sí pasamos a la clase de hoy día, que vendría a ser gases 2. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, un poco sobre las generalidades. Entonces recordemos que nosotros podíamos dividir nuestra vía aérea en una vía aérea alta y una vía aérea baja. En la vía aérea baja encontramos la tráquea, que a nivel de la vértebra T5 aproximadamente se iba a dividir en dos. ¿Y qué iba a dar? Iba a dar dos bronquios principales. Un bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo. ¿Ya? Estos bronquios principales luego se iban a pasar a convertir en bronquios segmentarios. ¿Por qué bronquios segmentarios? Porque como su mismo nombre lo dice, van a comenzar a segmentarse. O mejor dicho, van a comenzar a dicotomizarse. ¿Ya? Dicotomizar, ¿se acuerdan? Quería decir que se iban a comenzar a ramificar en dos. Entonces, como está aquí, se ramifica en dos, se ramifica en dos. ¿Ya? ¿Y estas ramificaciones cuántas iban a ser? Iban a ser 21 ramificaciones, de las cuales las 7 primeras se iban a denominar como bronquios. ¿Por qué? Porque iban a presentar cartílago y su diámetro iba a ser mayor a 1. Mientras que las otras 14 ramificaciones se iban a denominar como bronquiolos. ¿Por qué? Porque iban a carecer de cartílago, entonces acá ya no tienen cartílago, y también su diámetro va a ser menor a 1 milímetro. ¿Ya? Entonces, esas son las 21 ramificaciones. Las 7 primeras, bronquios, y las otras 14, bronquiolos. Luego de los bronquiolos íbamos a tener un bronquiolo terminal al que le seguía el bronquiolo respiratorio, luego ya viene el conducto alveolar, el salco alveolar y en su conjunto los alveolos, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la función principal de los alveolos? Era realizar la hematosis, ¿no? Hematosis. La hematosis, ¿qué era, verdad? ¿Se acuerdan? Era el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Entre quién? Entre el alveolo y el capilar sanguíneo. Entonces, en la inspiración te ibas a tener tu mezcla de gases en la cual el principal que te iba a interesar era el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ¿de dónde a dónde iba a pasar? Iba a pasar desde el alveolo hacia el capilar sanguíneo. ¿Y quién pasaba del capilar sanguíneo al alveolo? El CO2, ¿verdad? Entonces, el CO2 pasa de el capilar hacia el alveolo. Y a eso, ¿cómo se le iba a denominar? Se le iba a denominar como hematosis, el intercambio gaseoso entre el alveolo pulmonar y el capilar sanguíneo. Entonces, para que se dé este intercambio, esto ya lo vamos a ver más adelante, debe haber una gradiente de presión. ¿Se acuerdan que en los alveolos, en la presión alveolar, también tenía que haber una gradiente de presión para que durante la inspiración el aire ingrese y durante la expiración el aire salga? Debía haber una gradiente de presión ¿entre quién? Entre la atmósfera y el alveolo. Acá ocurre algo similar. Para que se dé la difusión, que la difusión vendría a ser el paso de un soluto, en este caso un gas, que vendría a ser el oxígeno, el CO2, a través de una membrana. Pero para que se dé esta difusión, una difusión pasiva, debe haber una gradiente de presión. Entonces, aquí debe haber una presión mayor y aquí debe haber una presión menor para que pueda pasar el oxígeno hacia el capilar. Y viceversa, el CO2 debe tener una mayor presión
en el capilar sanguíneo, y aquí debe tener una menor presión para que de esta manera pueda pasar hacia el alveolo y así ser eliminado a través de la expiración. Entonces, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero es para que tengan una visión general. Ahora vamos a hablar acerca de las presiones parciales. Recordemos que la presión es producida por el impacto de las partículas en contra de una superficie. Vendría a ser la presión entonces la fuerza que ejercen las partículas contra una superficie. También nos dice que la presión de un gas es igual a la suma de sus fuerzas de los impactos de todas las moléculas de ese gas que chocan con la superficie, y finalmente la presión es directamente proporcional a la concentración de moléculas de un gas. Es decir, que si hay mayor concentración de moléculas, probablemente haya una mayor presión. Entonces, ¿se acuerda de la clase pasada que nosotros estábamos hablando de la presión atmosférica y el aire atmosférico, ¿no? Entonces, la presión atmosférica, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la presión que me ejerce una mezcla de gases contra la superficie, ¿ya? Y el aire atmosférico, ¿por quién estaba compuesto? Por ciertos gases, ¿se acuerdan? El aire atmosférico era una mezcla homogénea, que estaba compuesto por ciertos gases. A la cabeza nitrógeno, luego oxígeno, luego CO2, y luego otros gases, ¿ya? Pero estos son los principales. Entonces, ¿se acuerdan los porcentajes que tenían cada uno de ellos aproximadamente? Bueno, entonces vamos a recordarlo. El nitrógeno está en un porcentaje, en una proporción de 79%. El oxígeno, 21%. Y el CO2, 0,04%, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo calcular la presión atmosférica? La presión atmosférica yo la voy a poder calcular de la siguiente manera. Habíamos mencionado que la presión atmosférica, ¿qué era? Era la presión ejercida por una mezcla de gases. Por lo tanto, aquí tenemos los gases, entonces yo tendría que sumar la presión que me ejerce el nitrógeno, más la presión que me ejerce el oxígeno, más la presión que me ejerce el CO2. Y eso me va a poder ayudar a determinar la presión atmosférica. Entonces, a nivel del mar, la presión atmosférica, ¿cuánto va a ser? 760 milímetros de mercurio. A nivel del mar, no se olviden. Por encima del nivel del mar, la presión disminuye. Por debajo del nivel del mar, la presión barométrica o atmosférica aumenta, ¿ya? Es casi lo contrario. Si subes, disminuye. Si bajas, aumenta, ¿ya? Entonces, yo puedo calcular la presión de cada uno de estos gases. ¿Cómo? De la siguiente manera. El nitrógeno, ¿en qué proporción estaba? En 21%, ¿no? Perdón, 79%. Entonces, yo le puedo sacar ese porcentaje al total que sería 760, ¿sí? Lo multiplico. Le saco su porcentaje. Luego, a la presión de oxígeno, lo mismo. ¿En cuánto tenía su porcentaje? 21%. Y lo multiplico por 760. Y finalmente el CO2, igual, también a 0,04%, lo multiplico por 760. Ya. Entonces, finalmente, el 79% de 760, ¿cuánto es? 600 milímetros de mercurio. El de oxígeno, ¿cuánto es? 160 milímetros de mercurio. Obviamente redondeando, ¿no? Y en el caso del CO2, ¿cuánto es? 0,30 milímetros de mercurio. Entonces, si yo sumo todo esto, ¿cuánto me da? 600 más 160, 760. Más 0,3, 760,3. Entonces, si yo redondeo, ¿cuánto me da? 760. Y esto, milímetros de mercurio, obviamente. Y esto que era igual a la presión atmosférica. Entonces, si se dan cuenta, para yo poder calcular la presión total, digamos, la presión atmosférica, he tenido que sumar la presión individual que me ejerce cada uno de estos gases.
Y a eso es lo que se le conoce como la presión parcial. La presión parcial vendría a ser la presión que me ejerce cada gas por individual. Y si yo lo sumo, me va a dar una presión total que resulta de la sumatoria de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la presión parcial. Y justamente la ley de Dalton nos dice prácticamente lo mismo. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? La ley de Dalton nos dice que la presión total de una mezcla de gases corresponde a la sumatoria de las presiones parciales de cada una. Justamente lo que estábamos viendo. ¿Cuánto era la presión total? En este caso, la presión atmosférica, 760, ¿no? ¿Y yo cómo podía hallar esto? A través de la sumatoria de la presión de nitrógeno, más la sumatoria de la presión de oxígeno, más la sumatoria de la presión de CO2. Yo sumaba todo esto y me daba la presión atmosférica, ¿no? Justamente lo que estaba mencionando Dalton. La presión total de una mezcla, la presión atmosférica, corresponde a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen. ¿Ya? Yo sumo la presión parcial de nitrógeno, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y en conjunto me van a dar la presión atmosférica. Aquí no se olviden, la presión ¿cuánto era? 600 milímetros de mercurio. Aquí ¿cuánto era? 160 y aquí 0,3 milímetros de mercurio. Y luego tenemos ahora la ley de Henry. La ley de Henry, ¿qué nos dice? La ley de Henry nos dice o nos habla acerca de dos factores que van a determinar la presión parcial de un gas. Uno, que sería la concentración del gas, y dos, que vendría a ser el coeficiente de solubilidad. Entonces, aquí tenemos la fórmula, si desean pueden aprenderlo, la verdad no es tan relevante que lo sepan, pero lo que sí o sí tienen que saber es lo siguiente. La presión parcial de un gas va a ser inversamente proporcional al coeficiente de solubilidad. ¿Qué quiere decir? Que si mi presión parcial es alta o es mayor, entonces mi coeficiente de solubilidad va a ser menor. Caso contrario, si mi presión parcial es baja, entonces mi coeficiente de solubilidad va a ser mayor. Y vamos a ver por qué. O vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos el oxígeno. ¿Cuánto de coeficiente de solubilidad tiene? 0,024. No la amarilla mejor. 0,024. El dióxido de carbono, es decir, el CO2, ¿cuánto tiene? 0,57. Y el nitrógeno, ¿cuánto tiene? 0,012. Por lo tanto, ¿quién tiene mayor coeficiente de solubilidad? Chicos, ¿quién tiene mayor coeficiente de solubilidad? El dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Claro, ¿no? Como están viendo aquí en la pantalla, el que tiene mayor coeficiente de solubilidad es el CO2. Luego, ¿quién le sigue? El oxígeno y finalmente el nitrógeno. Entonces, como yo les estaba mencionando, si tienes un coeficiente de solubilidad alto, tu presión parcial va a ser baja. En el otro extremo, si tú tienes un coeficiente de solubilidad bajo, entonces tu presión va a ser alta. ¿Y se cumple o no se cumple? ¿Por qué? El nitrógeno, ¿quién tenía mayor? Es el que tenía mayor presión parcial, ¿verdad? 600. Luego le seguían ¿quién? El oxígeno. Y luego le sigue ¿quién? El CO2. Por lo tanto, aquí vemos que el nitrógeno es el que tiene mayor presión parcial, sin embargo, es el que tiene menor coeficiente de solubilidad. Caso contrario, en el CO2 es el que tiene menor presión parcial, pero es el que tiene mayor coeficiente de solubilidad. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de Henry. Nos dice que la presión parcial va a ser igual a la concentración del gas disuelto entre el coeficiente de solubilidad, siendo el coeficiente de solubilidad inversamente proporcional a la presión parcial. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. Luego tenemos la ley de Fick, que nos habla acerca de la velocidad neta de difusión. ¿No? Aquí tienen las variables en las cuales intervienen, tienen la fórmula, y eso si quieren lo pueden aprender. Pero lo que quiero que se lleven de esta parte es lo siguiente.
el coeficiente de difusión, porque también es preguntado. El coeficiente de difusión. Igual como ocurre en el coeficiente de solubilidad, vemos que el oxígeno tiene un coeficiente de difusión de 1, el dióxido de carbono de 20 y el nitrógeno de 0,5. Entonces ocurre lo mismo que con el coeficiente de solubilidad. El CO2 tiene mayor coeficiente de difusión que el oxígeno, y el oxígeno tiene mayor coeficiente de difusión que el nitrógeno. ¿Ya? Pero lo importante aquí es que si se dan cuenta, el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno. Eso me parece que lo han preguntado en alguna ocasión, en un parcial. Les preguntaron cuántas veces es mayor el coeficiente de difusión del CO2 que el del oxígeno. 20 veces, no se olviden. Luego pasamos a hablar acerca de la presión de vapor, o presión de vapor de agua, que también se le denomina. Nosotros sabemos que cuando nosotros inspiramos el aire atmosférico, este va a ser un aire seco, un aire frío. Entonces, cuando pasa a través de las vías aéreas, va a comenzar a humidificarse y a ganar calor. Es decir, se calienta y se humidifica. ¿Y eso por qué? Por la presión de vapor de agua. ¿Ya? La presión de vapor de agua a temperatura corporal es 47 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión de vapor de agua es bastante importante, que ya lo vamos a ver a continuación. Uno, porque me humidifica el aire y lo calienta. Y otra cosita que deben saber de esta parte es que a mayor temperatura, mayor presión de vapor de agua, presión de vapor. Esto se puede explicar o pueden ver en la vida cotidiana que cuando tú calientas, ¿no?, agua en una olla, y te das cuenta cuando pasa el punto de ebullición y está a altas temperaturas, lo que va a pasar es que la tapa, si se dan cuenta, comienza a moverse. ¿Y esto por qué? Porque hay un aumento de la presión de vapor de agua. Y esto genera que las moléculas se quieren escapar y para eso comienzan a mover la tapa, ¿ya? Entonces, a mayor temperatura, mayor presión de vapor. Y este valor, si no se olviden, 47 milímetros de mercurio, que quede grabado. Entonces, aquí tenemos el aire atmosférico, ¿no? Teníamos más o menos, bueno, aquí está un poco más exacto los valores, nosotros habíamos redondeado 600, habíamos redondeado 160, etc. Pero básicamente es lo mismo. El nitrógeno está a una presión de 597 milímetros de mercurio, el oxígeno es 159, el CO2 0,3 y la presión de agua 3,7. Entonces, si se dan cuenta, es muy similar a lo que habíamos visto antes, solo que un poquito más exacto. Entonces, eso es con respecto al aire atmosférico. La presión 760. Obviamente a nivel del mar, porque habíamos mencionado que por encima del nivel del mar disminuía la presión y por debajo del nivel del mar aumentaba la presión. Por otro lado, el aire humidificado, es decir, el aire ya que se encuentra dentro de las vías aéreas, y vamos a mencionar que se calienta y se humidifica. ¿Por qué? Por la presión de vapor de agua, que ¿cuánto era? 47. Ya 47. ¿Y por qué se cambian estos valores de oxígeno y nitrógeno? Por lo siguiente también. Si nosotros le restamos 760 menos 47, que es la presión que se está agregando, porque es una presión independiente, y vamos a ver vamos a ver esto. Vamos a ver que disminuye la presión. ¿Y cuánto sería? Sería 760 menos 47, 703. Entonces, ¿cuánto le corresponde al oxígeno ahora? ¿O cuánta presión va a tener? Igual que como hallamos la presión inicialmente, es decir, 21%, lo multiplicamos por 713 y nos quedaría 149,73, ¿no? Algo similar a lo que vemos aquí. Aquí nos sale un poquito más porque estamos redondeando a 21%, pero acá lo toman como 20,84%.
Entonces, es por esto que aquí vemos que la presión de oxígeno se disminuye un poco, porque ahora agregaron otra presión que vendría a ser la de vapor de agua, que es una presión independiente. Igual ocurre con el nitrógeno, también disminuye un poco, y el CO2 como que se mantiene, ¿no? Porque no, como es muy poca su porcentaje, entonces no hay mucha variación que digamos. Entonces, eso con respecto al aire humidificado. Tenemos aire atmosférico, tenemos aire humidificado, y finalmente tenemos el aire alveolar. Aquí en el aire alveolar vemos que el nitrógeno sufre pequeñas variaciones, ¿no? No hay mucha variación. El oxígeno vemos que disminuye bastante, ¿no? Hay una notoria disminución del oxígeno. Y tenemos que el CO2 aumenta. Entonces, ¿por qué aumenta el CO2? Porque habíamos mencionado que durante la expiración el CO2 pasa del capilar al alveolo. Entonces, por esto es que aumenta el CO2, porque hay mayor concentración del gas, de las moléculas del gas. Y caso contrario con el oxígeno está siendo pasado hacia el capilar, por lo tanto también hay menos concentración de oxígeno y en otras palabras hay menos presión. Pero si se dan cuenta, todo te suma 760, ¿no? Y la presión de vapor de agua sí se mantiene, 47. Entonces quédense con estas dos presiones de aquí, porque son las que deben recordar. La presión del oxígeno y la presión del CO2, porque esto nos va a permitir entender cómo se da la difusión. Entonces, aquí tenemos la difusión del oxígeno. Tenemos que la difusión, perdón, tenemos que la presión del oxígeno es 104. Bueno, acá lo ponen como 104, en realidad depende bastante la bibliografía, pero de acuerdo a su teoría es 100, ¿ya? Entonces, de acuerdo a su teoría es 100. Así que tomen en cuenta esto, no tomen este valor, ¿ya? Tómenlo como 100. Pero igual funciona lo mismo, miren. Entonces, yo les dije que para que haya una difusión, debía haber una gradiente de presión entre dos compartimentos, ¿verdad? En un compartimento debía haber mayor presión y en el otro debía haber menor presión, para que de esta manera la difusión del soluto se dé desde donde hay mayor presión, atraviesa una membrana y pasa donde hay menor presión. Entonces, el oxígeno, ¿cuánto de presión tiene? 100 milímetros de mercurio. Aquí el oxígeno, ¿cuánto de presión tiene? 40. Por lo tanto, ¿dónde hay mayor presión? Aquí, ¿no? A nivel alveolar. ¿Y dónde hay menor presión? En el capilar. Entonces, ¿cómo se va a dar el gradiente de difusión? Desde el espacio alveolar o desde el alveolo a través de la membrana, o sea, va a cruzar la membrana, tiene que cruzar esto y llega al capilar sanguíneo. Entonces el oxígeno se va a mover y va a llegar al capilar sanguíneo. Eso es con respecto al oxígeno. El dióxido de carbono es muy parecido. En el caso del dióxido de carbono también debe haber una gradiente de presión y si se dan cuenta aquí la gradiente no es tanta, ¿no? Aquí el CO2 es 45, la presión, y aquí la presión de CO2 es 40. Entonces, a pesar de que no haya tanta diferencia en estas presiones, ¿por qué el CO2 también se puede difundir? Porque habíamos mencionado que el CO2 tiene un coeficiente de difusión bastante alto, y a pesar de que no hay una gradiente tan notoria, igual esto le permite poder difundirse a través del capilar y llegar al alveolo. Entonces, aquí hay mayor presión y aquí hay menor presión. Igual, el mismo principio, la gradiente de presión va desde donde hay mayor presión a menor presión. Entonces, el CO2, ¿de dónde a dónde va a pasar? Va a pasar desde el capilar sanguíneo, atraviesa la membrana alveolo pulmonar, alveolo capilar, perdón, y llega al alveolo. Entonces, si se dan cuenta, el oxígeno se va desde el alveolo capilar y el CO2 se va desde el capilar hacia el alveolo. Y de ahí el CO2 es eliminado a través de la expiración, ¿no? Entonces, tanto el CO2 como el oxígeno tienen que atravesar una membrana que se llama membrana respiratoria o también se le llama como membrana alveolo-capilar. Y esta membrana va a tener ciertas partes, vamos a tener 6, que eso sí van a tener que memorizarlo. Vamos a ver que primero tenemos a lo que es el líquido surfactante como número 1, que vendría a ser esto de aquí, todo esto de aquí vendría a ser el líquido surfactante pulmonar. ¿Se acuerdan que era el líquido tensioactivo? Era
que en la superficie del alveolo iba a tener moléculas de agua que iban a intentar contraerse e iban a generar que el alveolo se colapse, ¿ya? Pero ¿qué evitaba eso? El surfactante pulmonar. Entonces, recuerden esa parte. Justo acá lo pone, capa de líquido y agente tensoactivo. Entonces, esa es la primera parte. Luego, número 2, tenemos al epitelio alveolar. Es todo esto de aquí que estoy señalando, ¿no? Que estoy resaltando, de color verde. Todo eso vendría a ser el epitelio alveolar, ¿no? En tercer lugar, vamos a tener a la membrana basal epitelial, que es esta parte de aquí, ¿ya? Esta parte de aquí. Todo esta parte de aquí, todo esto de negro, ya es la membrana basal epitelial. Ojalá se note un poco. Entonces todo esto de aquí, toda esta parte de negro es la membrana basal epitelial. Luego ya tenemos lo que es el espacio intersticial. Espacio intersticial que vendría a ser lo que se encuentra, digamos, entre la membrana del alveolo y la membrana del capilar. O sea, ese espacio va a ser el espacio intersticial. Luego tenemos a la membrana basal endotelial, que es esta parte de negro también, lo que vemos aquí, que bueno, no se nota tan bien el resaltado, pero si se dan cuenta es la parte de negro que está ahí. Y finalmente tenemos el endotelio del capilar, ¿no? El endotelio capilar, que vendría a ser todo esto de aquí. Ya. Entonces, todo eso es lo que tiene que atravesar tanto el CO2 como el oxígeno. ¿Por qué? Porque mencionamos que la difusión era el paso de un soluto a través de una membrana, ¿no? Y esto le permitía llegar hasta el otro compartimiento. Entonces, el oxígeno tiene que pasar desde el alveolo, o sea, desde aquí hacia el capilar, como vemos aquí, ¿no? La difusión se da desde el alveolo al capilar, en el caso del oxígeno, y en el caso del dióxido de carbono, CO2, es lo contrario, pasa desde el capilar hacia el alveolo. Entonces, no se olviden estas partes, van a tener que memorizarlo, sí o sí, porque puede ser que sea una pregunta del examen. Y aquí sí un poquito más de atención, porque esto es bastante relevante. Aquí vamos a ver la velocidad de difusión por la membrana respiratoria y los factores que van a influir sobre esto. El primero de ellos es el grosor de la membrana. Aquí debemos saber que el grosor de la membrana va a ser inversamente proporcional a la velocidad de difusión. O mejor dicho, la velocidad de difusión va a ser inversamente proporcional al grosor de la membrana. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta el grosor de la membrana respiratoria o la membrana alveolo-capilar, ¿qué va a pasar entonces? Va a haber una disminución de la velocidad de difusión. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos una imagen donde tenemos nuestro alveolo, tenemos nuestra membrana y tenemos nuestro capilar. Entonces, si se dan cuenta, el oxígeno, como hemos mencionado y hemos repetido varias veces, pasa desde el alveolo hacia el capilar sanguíneo. ¿Pero cuánto demora? 0,25 segundos. Esto es en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, cuando no hay una alteración de estas estructuras, tanto del alveolo como del capilar. Entonces se demora 0,25 segundos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un edema? Hay una acumulación de líquido a nivel de la membrana. Lo que va a pasar es que este grosor de la membrana va a aumentar, se vuelve más grueso, para la redundancia. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? El oxígeno igual va a tener que cumplir su función de pasar desde el alveolo hasta el capilar, pero ahora ¿cuánto se demora? Se demora 0,75 segundos. Entonces, si se dan cuenta, la velocidad de difusión ahora ha disminuido. Es más lento el paso del oxígeno desde el alveolo hacia el capilar sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay un aumento del grosor de la membrana, hay un edema inflamatorio.
Caso contrario, ocurre con el área de superficie. Si disminuye el área de superficie, entonces disminuye también mi velocidad de difusión. Es decir, es directamente proporcional. Y aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos unos alvéolos normales, y en este caso, estas partes que ven aquí son las paredes alveolares. Las paredes alveolares son importantes porque son básicamente donde se realiza lo que es la hematosis, en las paredes alveolares. ¿Ya? Entonces, esto es un alvéolo normal, un alvéolo sin alteraciones estructurales. Pero, ¿qué pasa con un alvéolo con enfisema? Que más que todo se da en los pacientes o en las personas que son fumadoras, sobre todo en ellos, no exclusivamente en ellos, pero sí se ve más frecuentemente en ellos. Va a ocurrir lo que se llama un enfisema. Un enfisema vendría a ser la destrucción de las paredes alveolares. Entonces, si hay si hay una destrucción de las paredes alveolares, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a disminuir la superficie para poder realizar lo que es hematosis. Y por lo tanto, si reduce la superficie, va a disminuir la velocidad de difusión. Entonces, tenemos estos dos primeros factores. Uno, grosor de la membrana. Si aumenta mi grosor, disminuye mi velocidad de difusión. Y tenemos el área de superficie. Si disminuye mi área de superficie, disminuye mi velocidad de difusión. Luego tenemos otro de los factores que influyen en la velocidad de difusión, que vendría a ser el coeficiente de difusión. Habíamos mencionado ya que el que tenía mayor coeficiente de difusión era el CO2, que era 20 veces más difundible que el oxígeno, ¿no? Entonces no se olviden esa parte. Y finalmente tenemos lo que es la diferencia de presiones parciales. Como habíamos repetido ya desde la clase pasada, para que se dé la difusión desde un lugar, perdón, para que se dé la difusión de un compartimento a otro, debe haber una gradiente de presión. En el caso del alvéolo, el oxígeno va a tener mayor presión, por lo tanto va a pasar hacia el capilar. Y caso contrario, en el CO2, vamos a ver que a nivel alveolar va a tener menor presión, pero a nivel capilar va a tener mayor presión. Por lo tanto, ¿de dónde a dónde pasa el CO2? Pasa desde el capilar hacia el alveolo. Esto por una diferencia de presiones parciales. Entonces, estos son básicamente los factores principales que van a intervenir en la velocidad de difusión. Uno, grosor de la membrana, donde cuando hay un aumento disminuye la velocidad. En el caso del área proporcional. Disminuye el área, disminuye la velocidad. En el caso del coeficiente de difusión, vamos a ver que cada gas tiene su propio coeficiente, siendo el CO2 más difundible que el oxígeno en una proporción de 20 veces. Y tenemos la diferencia de presiones parciales, que debe haber una gradiente entre ambos compartimientos para que se pueda dar el paso del soluto a través de la membrana. Ya no se olviden eso. Ahora pasamos a hablar acerca del transporte de oxígeno. Muy bien, ya hiciste tu hematosis, ya pasó el oxígeno al capilar sanguíneo, entonces ahora ¿cómo se transporta? Se va a transportar a través de una proteína bastante importante, que vendría a ser, ¿quién? Vendría a ser la hemoglobina. La hemoglobina. La hemoglobina vendría a ser la proteína que va a encargarse de transportar el oxígeno, porque la hemoglobina va a tener unas cadenas, y en esas cadenas se van a fijar lo que es el oxígeno. Ahora, algo bastante importante es que esta unión entre las cadenas y el oxígeno va a ser una unión débil, una unión reversible. ¿Por qué es importante que sea una unión débil, una unión reversible? Porque la hemoglobina tiene que entregar el oxígeno hacia los tejidos. Entonces, como esta es una unión débil, una unión reversible, es fácilmente el oxígeno se puede desprender y puede llegar a la célula. ¿Qué pasaría si esta unión fuera una unión fuerte e irreversible? No serviría de nada que el oxígeno sea transportado porque no podría desligarse fácilmente. Entonces, es por esto que esta unión entre el oxígeno y la hemoglobina es una unión débil y reversible. La hemoglobina le entrega a la célula el oxígeno y ya la célula con este oxígeno va a poder suplir sus necesidades metabólicas. Entonces, el transporte del oxígeno se va a dar de dos maneras. El 98% del transporte del oxígeno, ya lo hemos visto, se va a dar a través de ¿quién? De la hemoglobina. Por otro lado,
Por otro lado, el otro 2% que queda se va a transportar el oxígeno de manera disuelta en el agua del plasma, ¿ya? Entonces, el oxígeno se puede transportar de dos maneras, no se olviden. Un 98% se da a través de la hemoglobina y un 2% se va a dar a través del plasma, o sea, disuelto en plasma. Ahora, otro dato que deben recordar es que en 100 mililitros de sangre, tú vas a transportar o vas a tener 15 gramos de hemoglobina. Y 1 gramo de hemoglobina puede transportar 1,34 mililitros de oxígeno. Entonces, si tú quieres determinar cuánto mililitros de oxígeno tú puedes transportar en 15 gramos de hemoglobina, ¿qué tienes que hacer? Simplemente multiplicas 15 gramos de hemoglobina por 1,34 y te daría 20,1 mililitros, obviamente. Entonces, en 15 gramos de hemoglobina o en 100 mililitros de sangre, tú vas a transportar 20,1 mililitros de oxígeno. Entonces, esto también explica por qué cuando tú te realizas tu examen de laboratorio, usualmente, ¿cómo te ponen la hemoglobina? Te ponen, no sé, 13, 12, 14 gramos por decilitro, ¿no? Gramos por decilitro. Porque en 100 mililitros tú transportas, o sea, lo normal es que transportes más o menos 15, o sea, eso es variable porque en hombres puede variar entre 13 y 15. En mujeres puede ser un poco menos, puede variar entre 12 y 14 y así sucesivamente, ¿no? También en embarazadas hay otro valor, en niños hay otro valor, en ancianos hay otro valor. Pero en promedio se dice que debe ser 15, ¿no? Entonces, recapitulando un poco sobre esto, la hemoglobina va a ser la que se va a encargar de transportar el oxígeno. El oxígeno se puede transportar de dos maneras, un 98% a través de la hemoglobina y un 2% disuelto en el agua del plasma. 100 mililitros de sangre va a contener 15 gramos de hemoglobina y 1 gramo de hemoglobina puede fijar o puede transportar 1,34 mililitros de oxígeno. Entonces, en 15 gramos tú estarías transportando 20,1 mililitros de oxígeno. Ahora tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono también es bastante relevante porque va a estar involucrado en lo que es el equilibrio ácido-base. Ácido-base, que ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, al igual que el oxígeno, el CO2 puede transportarse de diferentes maneras. En este caso lo va a hacer de tres maneras. 1, 2 y 3. El caso 1, vamos a ver que el CO2 se puede transportar también unido a lo que es la hemoglobina. Ya, un momento, por favor. Ya, entonces, el CO2 puede transformarse de tres maneras. Uno, que acabo de mencionar, es a través de la hemoglobina en un porcentaje de 70%. Entonces, en un 70% se va a estar transportado a través de la hemoglobina. Perdón, un 23% ya. Un 23%. En un 23% se va a transportar el CO2 mediante la hemoglobina, formando un compuesto llamado carbaminohemoglobina. Luego, en un 70%, o sea, en la mayor cantidad, el CO2 se va a transportar en forma de bicarbonato. Y finalmente, un 7%, al igual que el agua, se va a transportar disuelto en el agua del plasma. ¿Ya? Esas son las tres formas principales en las cuales se puede transportar el CO2.
un 23% a través de la hemoglobina, un 70% a través del bicarbonato y un 7% disuelto en plasma. Ahora, ¿por qué digo que el CO2 se va a relacionar con el equilibrio ácido-base? Por lo siguiente. ¿El pH sanguíneo saben cuánto equivale o cuánto es el valor del pH sanguíneo, lo normal? Sí, si no me confundo, 7.35, 7.45 y es ligeramente básico. Claro, el pH va a ser 7.35 a 7.45, va a ser un rango. Entonces, si tú te encuentras por debajo de esto, va a haber alteraciones. Si tú te encuentras por encima de este valor, va a haber alteraciones. Entonces vamos a tener dos caminos. Por un lado, donde aumenta, y por un lado, donde disminuye. Si aumenta el pH, es decir, por encima de 7.45, ¿cómo se denomina? Alcalinosis. Alcalosis, perdón. Alcalosis, ya. O sea, siendo muy técnicos, o sea, sí está O bien, sea, pero siendo muy técnicos, sería alcalemia. ¿Por qué? Porque aquí todo le estamos hablando de pH. Pero alcalosis también se le puede denominar, no hay problema. Pero siendo bastante técnico, sería alcalemia. Porque solo estás evaluando el pH de la sangre, no estás tomando otros valores, no estás hablando del CO2, no estás hablando del bicarbonato, solo estás hablando del pH. Entonces se denominaría como alcalemia. Por otro lado, el pH cuando está por debajo de 7.35 se denomina acidemia. Acidemia. Entonces, por encima de 7.45, alcalemia, por debajo de 7.35, acidemia. Ahora, la alcalemia puede explicarse por dos razones. Uno, por disminución del CO2 y dos, por aumento del bicarbonato. Caso contrario con la acidemia, en la acidemia se puede explicar también de dos maneras. Uno, por aumento del CO2 y el otro por disminución del bicarbonato. Entonces, supongamos, si llega tu paciente, le sacan su AGA y vas a ver que su pH tiene un valor de 7.25. Entonces, si tiene 7.25, ¿es alcalemia o acidemia? disculpa, no escuché esa parte que dijiste. Si tienes un paciente, le sacas su AGA y su pH es de 7.25, ¿qué es? ¿Alcalemia o acidemia? Acidemia. Acidemia, muy bien. Entonces, ya tienes tu acidemia, ya viste que es acidemia, ahora tú quieres saber si es por aumento del CO2 o es por aumento o disminución del bicarbonato. Entonces, para esto, recordemos los valores de CO2. El CO2, si te acuerdas esto, solo toma esto. Entonces, el CO2 va a ir desde 35 a 45 milímetros de mercurio. El bicarbonato va a tener un valor de 24 más menos 2 mil equivalentes, creo que se miden, no recuerdo exactamente. 24 más menos 2, eso sí, no se olvide. 24 más menos 2. ¿Ya? Y el oxígeno, bueno, lo voy a poner por acá arriba. El oxígeno va a tener un valor de entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Ya. Entonces, ya viste que tu paciente tiene 7.25 de pH, tiene acidemia. Ahora, su CO2 supongamos que está en 33. Entonces es un CO2 dentro de los valores normales. Pero su bicarbonato está en 18, supongamos. Entonces, ¿por qué se explicaría la acidemia? Por una disminución del bicarbonato. Ya esto, ¿cómo se le denomina? Ahí sí ya se le denomina como acidosis. ¿Pero qué tipo de acidosis? Metabólica. Caso contrario, tienes tu paciente, 7.25, ya viste que es acidemia, ves que su bicarbonato está en 50, supongamos, está alto, y ves que su bicarbonato está bajo, está normal, supongamos 26, entonces tú dices, está normal. Entonces esta acidemia se está explicando por un aumento del CO2. ¿Y a eso cómo se le denomina?
como acidosis también, pero pone su apellido, respiratoria. Respiratoria, ¿ya? Y ahora pasamos a la alcalemia. Tienes un paciente, te llega, le tomas su AGA y ves que tienes un pH de 7,55. Ah, ya, dices, ese pH está aumentado, por lo tanto es una alcalemia. Ahora, esta alcalemia es por una disminución del CO2 o por un aumento del bicarbonato. Si ves que los valores de CO2 están disminuidos, entonces tú dices, ah, ya, esta alcalemia es por disminución del CO2. Y eso, ¿cómo se le denomina? Como alcalosis respiratoria. Respiratoria. Caso contrario, dices, ah, ya está alcalemia y ves el bicarbonato y dices, ah, este bicarbonato está aumentado y ves que el CO2 está normal o aumentado, entonces dices, esta es una alcalosis, pero metabólica. Entonces, eso básicamente sería la importancia del CO2, porque va a estar en relación con lo que es el equilibrio ácido-base. Ya, no se olviden esto, porque también he visto una pregunta. Ah, entonces, más o menos la pregunta va así. Si tienes un paciente con hipercapnia, entonces, ¿qué probablemente te va a hacer? ¿Una alcalosis metabólica, una alcalosis respiratoria, una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica? Para eso, ¿qué es hipercapnia? ¿Alguien sabe? Bueno, de acuerdo con la bibliografía que había consultado, la hipercapnia se define como el producto cuando hay demasiado anhídrido carbónico en el torrente sanguíneo, Muy bien, lo que puede exactamente. originar una hipoventilación o básicamente no respirar adecuadamente y se genera problemas con llevar oxígeno a los pulmones de una forma correcta. Claro, muy bien. Quedémonos con la primera parte que mencionó, un aumento del CO2. Entonces, si hay aumento del CO2, probablemente, ¿qué me podrá producir? Una acidosis respiratoria. Porque en el examen no le va a poner directamente, un paciente tiene un aumento del CO2, sino que le van a poner ciertos nombres para que se puedan confundir, en este caso, hipercapnia, ya, no se olviden. Ahora vamos a hablar acerca del hiperbarismo y luego del hipobarismo. Como su mismo nombre lo dice, el hiperbarismo, que vendría a ser un aumento de la presión. ¿Aumento de la presión de quién? De la presión atmosférica o presión barométrica. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Como les dije, a nivel del mar nosotros íbamos a tener una presión atmosférica o barométrica de 760 milímetros de mercurio. Cuando nos encontremos por debajo del nivel del mar, como este buzo no está por debajo del nivel del mar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento de la presión. Entonces la presión barométrica va a aumentar. Esférica aumenta. Ya aumenta. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a medida de que va buceando más, digamos, o va yéndose a mayor profundidad, lo que va a pasar es que va a ir aumentando la presión paulatinamente. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, debemos recordar esta ley, la ley de Boyle. Marriott, en verdad no sé cómo se pronuncia, pero más o menos así. Creo que es así. Marriott. Ya. Quédense con la ley de Boyle, básicamente, ¿ya? Ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice lo siguiente. Nos dice que a medida de que aumenta la presión, disminuye el volumen. Por lo tanto, si disminuye la presión, aumenta el volumen, o sea, lo contrario. Entonces, es lo que nos dice la ley de Boyle. Entonces, si tú estás buceando, está aumentando tu presión. Por lo tanto, tu volumen va a disminuir. ¿Pero el volumen de quién? El volumen pulmonar. Entonces, tú vas a tener, digamos, tu pulmón aquí, vas a tener tu pulmón aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Este pulmón va a disminuir su volumen, como que se va a comprimir por los propios gases. Entonces, ¿cuándo ocurre el problema del hiperbarismo? El problema ocurre cuando tú eres inexperto
o por algún motivo el buzo va a subir a la superficie de manera muy rápida, esto va a generar un cambio de presión abrupto, ¿verdad? Por eso es que con los buzos usualmente suben de manera paulatina, ya tienen toda una técnica para eso, justamente por esto, por el hiperbarismo. Entonces, si tú subes de manera abrupta, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir lo contrario. Si disminuye la presión, va a aumentar el volumen. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con tus pulmones? Tus pulmones van a sobreexpandirse. Se van a sobreexpandir de tal manera de que se van a colapsar. Por eso es que, aquí lo pongo, los pulmones se expanden, se sobreexpanden. ¿Ya? Se sobreexpanden. Acá se comprimen y aquí se sobreexpande. Entonces, ¿qué pasa si estos pulmones se van a sobreexpandir? Se van a colapsar y esto va a ocasionar dos complicaciones o dos consecuencias. Uno es un neumotórax y dos, que es una embolia gaseosa. ¿Qué quiere decir? En el caso del neumotórax, nosotros sabemos que, por lo que habíamos estudiado en la clase pasada, mi pulmón iba a estar recubierto por una pleura visceral y por una pleura parietal. Y entre ambas pleuras íbamos a encontrar un espacio denominado como espacio pleural que iba a tener una pequeña cantidad de líquido en su interior y es lo que le iba a conceder esa presión negativa característica del espacio pleural. Entonces, vimos también lo que era el derrame pleural, que era cuando en ciertas circunstancias o en ciertas patologías, por ejemplo, lo que iba a pasar es que iba a haber un acúmulo de líquido dentro del espacio pleural y esto iba a condicionar a lo que es el derrame pleural, que justo vimos una radiografía y todo eso, ¿no? Ahora, en este caso, como se están sobreexpandiendo los pulmones y están colapsando, el aire que está aquí en los pulmones se va a escapar. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio pleural. Y si se escapa el aire hacia el espacio pleural, va a haber esta complicación de aquí, el neumotórax. Entonces, neumo, de neumotórax, es aire a nivel del espacio pleural. Entonces, esa es una complicación. Luego, como el aire se está escapando, parte de ese aire se puede generar ciertas burbujas, por ejemplo, burbujas de oxígeno que pueden pasar a la circulación sanguínea, produciendo un émbolo. Ya producen un émbolo gaseoso. ¿Y qué es lo que puede pasar? Este émbolo tal vez al instante no actúe, pero va a ir recorriendo toda la circulación y puede que llegue a una arteria, por ejemplo a nivel cerebral, una pequeña arteria, se queda ahí, la obstruye y comienza a generar lo que es isquemia. Y progresivamente puede llegar a un infarto cerebral, ¿no? ¿Por qué? Porque este émbolo va a obstruir ese vaso sanguíneo. Si lo obstruye, ya no llega la sangre suficiente, produciendo isquemia, muerte del tejido. Entonces, esas son las dos complicaciones del hiperbarismo principalmente. Consecuencias o complicaciones, digamos. Uno, neumotórax y dos, embolia gaseosa. Luego tenemos el hipobarismo. El hipobarismo es lo contrario. Hipo, disminución. ¿De quién? Barismo, presión atmosférica o barométrica. ¿Y en qué circunstancias se va a dar? Por ejemplo, en la altura. Entonces, en la altura, la presión atmosférica va a disminuir. Por lo tanto, si disminuye la presión atmosférica, ¿qué va a disminuir? La presión parcial de oxígeno. Y dentro de los factores de la velocidad de difusión, ¿quién estaba? Estaba la presión parcial, ¿verdad? Entonces, si hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una disminución de la presión, perdón, una disminución de la velocidad de difusión de oxígeno. Y si hay una menor velocidad de difusión de oxígeno, cada vez va a llegar menos oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, ¿qué me va a producir? Una hipoxia. Es decir, que los tejidos no van a recibir el suficiente oxígeno. O va a haber una disminución de oxígeno, ¿no? Por lo siguiente que ya habíamos mencionado, bueno, vamos a recapitular. Hipobarismo, estás en altura, tienes una disminución de la presión atmosférica.
Si hay una disminución de la presión atmosférica, por la ley de Dalton va a haber una disminución de la presión de oxígeno. Si hay una disminución de la presión de oxígeno, este era un factor que está involucrado en la velocidad de difusión. Si disminuye en la presión parcial de oxígeno, disminuye la velocidad de difusión. Y si cada vez hay menos difusión de oxígeno, es decir, cada vez pasa menos oxígeno al capilar sanguíneo, entonces la sangre va a estar pobre en oxígeno y ya no va a llegar lo suficiente a los tejidos, produciendo lo que es una hipoxia. Ahora, eso no quiere decir que la persona se va a morir, sino imagínense cualquier persona que viva en la altura, se moriría de insuficiencia respiratoria, ¿no? Es por esto que el organismo va a presentar ciertos cambios adaptativos o ciertos cambios estructurales que van a permitir poder contrarrestar esta hipoxia, ¿no? Tenemos entonces uno que vendría a ser hipertrofia. ¿De quién? Del ventrículo izquierdo. Dos, taquipnea, que vendría a ser que un aumento de las respiraciones por minutos. ¿Cuánto es la respiración normal? Valor normal de las respiraciones por minuto, 12 a 20, ¿no? Por encima de 20 ya se considera taquipnea. Y 3, poliglobulia. Poliglobulia. La poliglobulia, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un aumento en la producción de eritrocitos, de glóbulos rojos. Entonces, ¿por qué tú quieres producir glóbulos rojos? Porque son los que se encargan de llevar el oxígeno hacia los tejidos. Entonces, como tú estás en una situación de hipoxia, tú quieres llevar más oxígeno a los tejidos y para esto aumentas tu cantidad de eritrocitos. ¿Ya? Entonces, esos son los cambios adaptativos que van a tener las personas que se encuentran en altura para poder superar esta hipoxia. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, taquipnea, aumento de las respiraciones por minuto y poliglobulia. Ya, no se olviden esas tres características. Y ya antes de terminar tenemos este ejemplo y lo que quiero que me digan es si es una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, es una alcalosis respiratoria, es una alcalosis metabólica. Ya, si pueden, prendan el micro porque no puedo leer el chat ahorita, así que prenden el micro, me dicen qué es y ya vemos si es correcto o qué estaría fallando, ¿ya? Entonces unos minutos y me dicen.
¿Cómo van, chicos? ¿Ya les salió? ¿O quieren que les ponga los valores normales para que puedan ser más fácil? ¿O ya lo hallaron? Bruno, no sé si te puedo decir así. No sé si Sí, puedes no hay poner problema. parámetros normales para ver cuál es la Ya, comparación. ya. El pH, habíamos dicho que el valor normal De era siete entre punto treinta y siete punto treinta y cinco cinco a 7,45. El CO2, ¿cómo te recordabas? Estos dos valores agarrabas, ¿no? Entonces el CO2, valor normal, 35 a 45 milímetros de mercurio. Y bicarbonato era 24 más menos 2 mil equivalentes. En otras palabras, entre 22 y 26. Y el oxígeno era entre 80 y 100, ¿no? Milímetros de mercurio. Entonces, primero evalúen si el pH es alcalemia o es acidemia, y ya evalúen si es por aumento del CO2 o por disminución del bicarbonato, o por disminución del bicarbonato, o por aumento del bicarbonato, disminución del CO2. Y con eso ya les acidemia, saldría. acidemia. Ya, muy bien, acidemia. Ahora es por aumento del CO2 o por disminución del bicarbonato. Aumento del bicarbonato. Ya eso, disminución del bicarbonato, dirás, ¿no? Porque el bicarbonato, mira, está en 16,8, está disminuido, ¿no? Está por debajo de 22. Ah, claro. Entonces sería una, si es acidemia, sería acidosis metabólica, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, ¿no? El pH, evaluamos primero. ¿El paciente cuánto pH tiene? 7,25. Está disminuido, ¿verdad? Está por debajo de 7,35. Entonces tú dices, ah, ya, es una acidemia. La acidemia se podía explicar por dos maneras. Uno, por aumento del CO2 o por disminución del bicarbonato. Entonces tú dices, este paciente tiene acidemia, ahora voy a evaluar el CO2. El CO2 está en 30,7, está disminuido. Ya, si está disminuido, ya no va esto, porque aquí tiene que estar aumentado. En cambio el CO2 acá está disminuido. En una acidosis metabólica, bueno, ya les dije la respuesta, ¿no? El CO2 puede estar o normal o puede estar ligeramente disminuido con este caso. Mientras que el bicarbonato, vemos aquí que está en 16,8, está por debajo de 22, es decir, está disminuido. Entonces, esta sería la respuesta. Esta acidemia se explica por una disminución de bicarbonato. Por lo tanto, ¿cómo se llama esto? Acidosis Metabólica. metabólica. Muy bien, metabólica. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? Y bueno, chicos, aquí está la bibliografía y eso ya sería todo por hoy. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?